Estamos al aire. Buenos días a toda la comunidad técnica de Agility que nos acompaña en el día de hoy, ingenieros, arquitectos. El día de hoy vamos a estar presentando un webinar llamado Colombia y Perú, con el fuego no se juega, así que claramente esperamos una alta participación de nuestros colegas, amigos ingenieros y de la comunidad técnica de estos países hermanos de Colombia y Perú. El día de hoy me va a estar acompañando Paloma Pérez, nuestra manager de Codes and Approvals para Agility Latinoamérica, que voy a presentar en breves minutos. Entonces, muy importante que estemos muy atentos al webinar del día de hoy, donde vamos a estar tocando justamente, vamos a estar viendo casos de incendio, ¿cierto? Cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos que hay justamente en el día a día ante eventos de incendio, cómo se mide, ¿cierto?, esa probabilidad, cómo podemos solucionar, ¿cierto? O mitigar estos problemas a nivel de sistemas de seguridad, cómo diseñar soluciones íntegras, ¿verdad?, para compartimentar y proteger contra el fuego. Y también, muy importante, esto es algo más muy clave y lo que se va a profundizar y lo que va a detallar Paloma, básicamente con el tema de cuáles son los requisitos de los códigos y básicamente cuáles son los lineamientos que tenemos que seguir justamente para evitar la mayor cantidad de riesgos posibles y estar siempre por el lado seguro. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, ¿cómo vamos a interactuar? Bueno, para los que son nuevos, ¿cierto? Tenemos esta plataforma Livestorm, donde tenemos, ¿cierto?, a la derecha un panel de preguntas y encuestas, ¿ok? Encuestas que van a ir apareciendo, Paloma las va a estar haciendo a lo largo de la presentación. Y también tienen la opción de ustedes plantear sus preguntas en el momento que ustedes estimen conveniente. Para nosotros lo vamos a ver ahí con su nombre, el contenido de la pregunta, y Paloma durante la presentación o probablemente al final de ella va a estar respondiendo a sus principales dudas, ¿ok? A la izquierda siempre van a poder ver la pantalla, la proyección, y abajo, ¿verdad?, quiénes están presentando. Bastante sencillo, bastante amigable de utilizarse, que no creo que haya mayor problema. Paso a presentar a Paloma. Bueno, primero, para los que no me conocen y los que me han visto por primera vez, mi nombre es Mario Arangui, soy el encargado de marketing técnico para Agility Latinoamérica. Y hoy día justamente nos va a estar acompañando Paloma Pérez, quien es ingeniero químico petrolero, ¿cierto?, egresada del Instituto Politécnico Nacional en México, y que se ha dedicado por más de 11 años al estudio del fuego, estudio del sistema de protección activos y pasivos. Se ha especializado en el desarrollo de análisis de riesgo y evaluación de consecuencias por incendio, explosiones y dispersión de nubes tóxicas para diferentes proyectos del ramo industrial y del rubro residencial comercial. Actualmente, Paloma colabora en el equipo de Agility Latinoamérica, en el Hub de Panamá, con diferentes comités de normalización en México, como UL, 11, STPS, e indirectamente con los comités de ABC y CB 024 en Brasil y con el Instituto Chileno del Hormigón en Chile. Además, Paloma está actualmente desempeñándose como una profesora en la maestría de protección pasiva de la Universidad Isabel I en España, y además es representante del International Firestop Council en Latinoamérica. Así que tenemos una gran exponente el día de hoy para que aprovechen, hagan sus consultas y pongan mucha atención porque el contenido está muy, muy, muy bueno. Así que, Paloma, te doy el micrófono. Todo tuyo el escenario. Muchas gracias, Mario, y también muchas gracias a ustedes por estar conectados. Como bien lo mencionó Mario, vamos a estar revisando algunos puntos, algunos temas referentes a los casos de incendio, peligros, probabilidades y riesgos, los sistemas de seguridad que se tienen actualmente considerados, los sistemas que son, digamos, funcionales como parte de una compartimentación, requisitos de los códigos hablando específicamente de la parte de protección pasiva, sistemas no funcionales, la parte de instalación de cortafuego, la inspección, cómo se realiza, y evidentemente vamos a dar unas breves conclusiones. Entonces, vamos a entrar en materia, no sin antes agradecerte, Mario, por la presentación y también por gestionar toda esta comunidad de Agility. Entonces, yéndonos a la primera diapositiva y analizando precisamente los casos de incendio, los peligros que existen y las probabilidades, los riesgos. Aquí mencionar que durante un periodo de tiempo se han tenido diferentes tipos de eventos, donde la mayoría de ellos han sucedido por ahí de inicios del 2015 hasta el 2020. Aquí muchas veces en nuestro día a día llegamos a ignorar los riesgos a los que estamos expuestos y los riesgos por incendio
siempre son una amenaza, pensando en que siempre estamos en grandes edificios. Me gustaría mostrarles estos datos de incendio, que de acuerdo, por ejemplo, estos son datos de Colombia, de acuerdo a la Dirección Nacional de Bomberos, se ha reportado que en el pasado 2020 sucedieron alrededor de 3.300 incendios. Eso significa que se tuvieron aproximadamente 10 incendios diarios. En su mayoría de estos incendios, el 69% fueron reportados en unidades familiares o bifamiliares, lo que nos indica aquí la gráfica como R1. De hecho, se menciona que este tipo de incendios se llega a reportar un gran porcentaje de personas heridas, por ahí de un 36%, y alrededor de decesos de un 79%. Hay algunos ejemplos por mencionar, claramente esto es solamente para tener una referencia, pero por ejemplo, en Torre Avianca, aquí faltaron equipos y preparación para enfrentar un incendio de tal magnitud, ya que, por ejemplo, los chorros de manguera no llegaban a la altura en la que se estaba suscitando el incendio. Y así tenemos muchos otros. Y aquí me gustaría mostrarles específicamente las definiciones de qué es un riesgo. El riesgo como tal es la combinación del peligro por la probabilidad de que algo suceda. El peligro es algo inherente a un proceso productivo, a la acumulación, por ejemplo, de algún tipo de gases, de combustibles dentro de un edificio. Es peligroso, claro, dependiendo del volumen. Ahora, la probabilidad de que la contención o el inicio de algún incendio por la acumulación de ciertos materiales se salga de control, esto nos da precisamente el riesgo. ¿Y cuál es el riesgo, por ejemplo, en Colombia? Y es una distribución más o menos similar también en Perú. ¿Cuál es el riesgo? Aquí, de acuerdo a estos datos que se reportan, la probabilidad de que suceda un incendio es aproximadamente del 69%. Como pueden ver, es un riesgo muy alto. Ahora, si nosotros analizamos cuáles son los sistemas de seguridad o los sistemas de protección contra incendio que tenemos para poder enfrentar este tipo de eventos, me gustaría aquí hacerles una encuesta de cuando usted diseña sistemas de protección contra incendio, ¿cuál es el sistema al que más le pone atención? Y para ello les voy a lanzar una encuesta que me gustaría que contestaran a lo largo de la presentación. ¿Ok? Listo. Si puede ahí contestar, ¿cuáles son los sistemas de protección contra incendio a los que más le pone usted atención? Rociadores, muy probablemente es lo que más encontramos, las redes contra incendio a nivel general. Podemos también tener revisiones acerca de los sistemas de compartimentación, extracción de humos, o tal vez sí consideramos todos los anteriores. Me gustaría aquí tener su voto, tener su participación para saber cómo es que usted considera este tipo de sistemas. Bien, pasando a la parte de la confiabilidad de los sistemas de protección contra incendio activos. Y aquí me gustaría hacer notar que es muy importante que los sistemas de protección activos tengan una actuación 100% confiable. O si no el 100%, lo más acercado al 100%. Y esto es porque han existido registros de fallas de los sistemas de protección activos que evidentemente nos ayudan a mitigar directamente el incendio, y esto hace que el incendio se salga todavía más de control. Aquí hay algunos ejemplos de lo que son, digamos, algunos de los casos que se han encontrado de fallas de confiabilidad en los sistemas de protección contra incendios. Por ejemplo, válvulas cerradas en todo lo que son, por ejemplo, los risers que alimentan las redes de rociadores. Y esto puede ser por diferentes causas, que pueden ser mantenimientos, puede ser aquí algún tipo de omisión en procedimientos de candadeo, que es decir, que la válvula se deja abierta y con candado para que no haya ningún tema de que
se dejó cerrada. Hay veces que incluso errores humanos hacen que se prefiera dejar cerrada la válvula para evitar, por ejemplo, corrosión dentro de las tuberías, para evitar congelamiento en lugares fríos. Por ejemplo, también fallas en el diseño pueden ser grandes factores para afectar la mitigación de los incendios. Y esto es, por ejemplo, el edificio se pensó de cierta manera, pero evidentemente puede ser que este edificio haya tenido ciertos crecimientos, modificaciones a la misma infraestructura por ciertos arreglos al negocio, lo que ustedes consideren, y evidentemente la cobertura de los sistemas de seguridad ya no es la misma. Y entonces esto puede representar una obstrucción a la mitigación del incendio. Otras causas de confiabilidad en los sistemas de protección activos son precisamente el suministro de agua. Y esto puede ser por el mantenimiento que no se le ha dado a las bombas, a los sistemas de bombeo, o porque se tienen tuberías corroídas y obstruidas. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Cuántas veces se hacen las pruebas de hermeticidad o las pruebas de presión a las redes contra incendio, y sin embargo no nos damos cuenta de cuál es la sedimentación o la corrosión que estas tuberías tienen. Y entonces eso nos da o nos reduce la confiabilidad que los sistemas de protección activa pueden tener. Por eso es tan importante que los tengamos siempre en mente para su mantenimiento y como parte de los sistemas de protección contra incendios. Esta es la primera parte. Hay que mencionar que falta de esta confiabilidad de sistemas ha provocado algunas desgracias, y esto es por mencionar en algunos ejemplos que incendios en Argentina, también en Colombia, México, han provocado precisamente que los sistemas no actúen, que el agua no sea suficiente, que los rociadores no funcionen. De acuerdo a las descripciones que realizan bomberos, hemos encontrado que los sistemas de protección contra incendios pueden tener fallas si omitimos, digamos, las condiciones más viables de operación. Ahora, ¿qué pasa con lo que son los sistemas de detección? Si no se instala o se mantiene de manera adecuada, evidentemente también puede tener fallas. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado, por ejemplo, que un detector de humo empieza a activarse porque no se le ha dado limpieza? Como bien saben, algunos de los detectores de humo actúan por nivel de obscuración, y si tiene acumulación de polvo y demás, digamos, mugre que esté dentro de la carcasa de este, evidentemente el detector se va a activar de manera digamos, no confiable. Y entonces lo que sucede es que se empiezan a omitir o a hacer comunes esas alertas. Ahora, ¿qué sucede cuando viene un incendio y nosotros ya tenemos completamente sellado y sin oportunidad de actuar a ese detector? Evidentemente vamos a omitir todos los sistemas que vienen después de la detección, que son todo lo que son las alarmas audibles, las alarmas visibles, incluso en algunos de los casos cuando están relacionados los sistemas de mitigación también pueden ser omitidos. Entonces, otra vez, importante saber que la detección forma parte de los sistemas de seguridad y que nos ayuda precisamente a alertar a las personas para que puedan tener una evacuación segura. Ahora, el tener siempre un enfoque equilibrado entre la protección activa y la protección pasiva es importantísimo. ¿Por qué? La protección activa, como ya vimos, si no tenemos los cuidados necesarios para hacer un mantenimiento adecuado, tenemos de alguna manera falla en los suministros, que pueden ser, por ejemplo, el suministro de agua se queda corto, suministro eléctrico por alguna falla precisamente en esta parte, la falta de combustible para lo que son las bombas de combustión interna de protección contra incendios, o incluso se han omitido mantenimientos y las bombas no están funcionando de manera adecuada. Entonces,
precisamente la protección activa, además de tener esta digamos, confiabilidad que puede ser reducida, además lo que sucede es que de alguna manera ayuda a la producción de humos y no limita la propagación de humos. Y entonces el tener adicional la protección pasiva es importante, porque estos sistemas van a funcionar como engranes de un reloj, en lo donde el detector me va a actuar de manera adecuada. Los sistemas de compartimentación me van a contener el humo y el fuego dentro del lugar donde se está originando, y además los sistemas de mitigación van a actuar de manera más enfocada en donde se tiene que mitigar el incendio. Algo importante que decir aquí es que adicional, la protección pasiva siempre está lista, siempre está presente. Ahora, ¿por qué es tan importante hacer esta compartimentación precisamente por humo? Las consecuencias por inhalación son bastante altas. Como vemos en esta gráfica de distribución, aproximadamente el 62% de las personas que estaban dentro de un incendio murieron por asfixia. Es decir, no tuvieron la oportunidad de evacuar porque el humo se propagó de una manera rápida y estas personas muy probablemente no estaban en el lugar donde se originó el incendio. Esto quiere decir que la mayor distribución de muertes muere en lugares donde no se está originando el incendio, precisamente porque no se está compartimentando, no se está limitando esa propagación de humo. Ahora, otro porcentaje, no tan alto, pero de igual manera importante, 26% por quemaduras. Evidentemente no vamos a tener un 26% en un solo recinto, o tal vez sí, donde se está iniciando el incendio. Pero también pensar que las flamas se están propagando. Aproximadamente unos 5 minutos después de que se inicia el incendio, dependiendo de cómo esté la distribución de un edificio, puede llegar a propagarse de una manera súbita, alcanzando temperaturas muy, muy altas por encima de los 700 grados centígrados. Ahora, para evitar todo eso, ¿qué es lo que podemos planear? ¿Qué es lo que podemos pensar? Precisamente la parte de compartimentación. Y para compartimentar tenemos que utilizar barreras cortafuego. Esas barreras cortafuego son elementos de materiales no combustibles que no generan humos tóxicos ni vapores tóxicos, que además se utilizan para limitar esta propagación de fuego y de humo a través de los huecos que son, digamos, previstos para todo lo que son pasos de instalaciones, juntas constructivas. Y además, estas barreras cortafuego nos limitan la propagación de estos elementos por un periodo de tiempo que va desde 1 hasta 4 horas. Ahora, esto es importante, siempre en concordancia con una norma UL. ¿Pero qué es una norma UL? ¿De dónde sale? Vamos a verlo más adelante. Ahora me gustaría hablarles un poco acerca de lo que es específicamente la compartimentación. La compartimentación es la limitación del fuego, el humo y todo ese incremento de temperatura en diferentes áreas de ese edificio. Limita esas propagaciones de manera vertical o de manera horizontal en el mismo piso donde estamos compartimentando y de manera vertical, es decir, entre cada uno de los pisos de abajo hacia arriba de un edificio. ¿Por qué es importante? Y no sé si ustedes lo han observado en algunos fotografías de incendios en torres, como por ejemplo en Londres, precisamente la que hablábamos, la torre en Colombia Bianca, que el incendio se propaga siempre de abajo hacia arriba, cubriendo todas las áreas de manera horizontal. Y entonces, por eso es tan importante mantener la compartimentación tanto en el mismo piso como en pisos posteriores, porque si no, la propagación se va a dar, como ya les explicaba. Ahora, esta compartimentación ayuda a tener disponibilidad en las rutas de evacuación. Las rutas de evacuación, como bien sabemos, son parte importante de los sistemas de protección para la gente que está en un edificio, y el tener obstrucciones como lo puede ser el humo puede llegar a ser precisamente un problema para su libre desalojo.
Ahora, quisiera hablar de cuáles son los criterios de falla. ¿Por qué decimos que va de 1 a 4 horas? Bueno, para poder entender esos tiempos tenemos que entender cuáles son los criterios de falla y a qué se relacionan. Primeramente tenemos este criterio de carga o capacidad de carga que se llama W-rating, que es por weight rating. Esto se refiere a cuál es el tiempo que debe soportar una estructura, un elemento estructural para la carga para la que fue diseñado, pero en condiciones de incendio. Regularmente, este criterio de capacidad de carga se asocia más con lo que son los elementos estructurales, no tanto, o más bien, no a los sellos a los sellos cortafuego, precisamente porque estos no están diseñados para resistir cargas. Por su parte, lo que es la parte de integridad o el concepto de fire rating, este nos describe, digamos, cuál es el tiempo en que tardan las flamas en pasar de un lugar a otro, mientras que el criterio de aislamiento es cuánto tiempo tarda en elevarse la temperatura 180 grados por encima de la temperatura ambiente. Estos dos últimos criterios, tanto el de integridad como el de aislamiento, sí van asociados a lo que son los sellos cortafuego. Y esto es precisamente pensando en que se tiene que compartimentar la parte de gases, humo y la parte de las flamas. En algunos casos, el calor para la parte del aislamiento puede ser importante cuando, por ejemplo, tenemos algún tipo de material contenido, un material inflamable, combustible, contenido cerca de alguna fuente de riesgo, como puede ser un cuarto eléctrico o demás. Bueno, la consideración por aislamiento puede ser importante para evitar un evento digamos, más fuerte, un evento dominó, donde tal vez esta contención de este material inflamable o combustible se pueda salir de control y nos provoque un evento mayor. Ahora, ¿qué se compartimenta como tal? Se compartimentan juntas pasos de charolas eléctricas, pasos de tubos y ductos, puertas y ventanas, y esto pensando que siempre que perdemos la continuidad de una barrera cortafuego, de un muro, de una losa, vamos a tener precisamente una falta de resistencia al fuego. ¿Cómo podemos regresarle esa resistencia al fuego? A través de elementos previamente probados, investigados. Por eso estoy aquí poniendo la indicación de algunos de ellos en donde tenemos precisamente que se hace un montaje para evaluar cuál es su comportamiento en condiciones de incendio. Para ello también me gustaría aquí mencionar que todas estas, digamos, consideraciones de compartimentación, muchas de ellas ya están contenidas en los códigos de construcción. Y para ello me gustaría conocer si usted conoce los requisitos del código de construcción en la parte de lo que son los requisitos de protección pasiva. Entonces, si me ayuda contestando esta encuesta, nos ayudaría bastante. Y vamos a adentrarnos justamente a hablar de lo que son las normas colombianas. Las normas colombianas, primera parte, y luego después de esto vamos a ver lo que nos menciona el Reglamento Nacional de Edificaciones en Perú. Las normas colombianas como tal, como bien sabemos, tenemos la NSR en su sección J, que nos describe justamente la parte de los requisitos de protección contra incendios. También tenemos lo que es el Código Eléctrico, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, y de la mano de la norma sismo resistente tenemos la Ley 1796, la Ley de Vivienda Segura. Ahora, ¿qué nos menciona? Vamos a irnos poco a poquito. La NSR nos hace una clasificación de acuerdo al tipo de edificación por grupos de ocupación. Y esto es porque el riesgo y los tiempos de evacuación resultan diferentes para cada uno de ellos. No será lo mismo, por ejemplo, evacuar o el mismo riesgo de un almacén que el de un hospital, por ejemplo. Si analizamos ambos casos, los dos pueden representar un alto riesgo,
pero la disponibilidad de la evacuación en un hospital es muy reducida. Entonces, esto resulta que los requisitos de protección contra incendio para cada clasificación sean diferentes también. Ahora, en la parte de, digamos, la prevención para la propagación, para el caso de los requisitos de esta parte, menciona que donde se coloquen muros cortafuego con la intención de compartimentar tanto el fuego como el humo, no podrán atravesarse con materiales que disminuyan su resistencia o, de alguna manera, de ser el caso, se tiene que hacer un complemento con un sistema hermético que limite la propagación de humo con una resistencia mínima de 1 hora. Ahora, esta hora puede llegar a cambiar también de acuerdo a lo que mencionábamos anteriormente, de acuerdo al tipo de riesgo. Ahora, ¿qué dice el punto que menciona aquí? Este punto J tiene que satisfacer las características del punto J2519. ¿Qué menciona este punto? Me gustaría aquí puntualizar esto. Menciona que cualquier tipo de espacio entre particiones, muros, pisos, techos o escaleras que permitan el paso de llamas o de gases de un ambiente a otro, como penetraciones de cables, bandejas, conductos eléctricos, tubos o de alguna manera de tanto plásticos como metálicos, ventilaciones de combustión, respiraciones, cualquier otro tipo de elemento, deben sellarse con materiales contra el fuego que hayan sido probados bajo estos estándares. Estándar UL, estándar ASTM. No voy a denotar aquí los números porque podemos llegar a confundirnos, pero sí mencionar que los sistemas cortafuego que se deben instalar tienen que cumplir con estos, digamos, estándares de calidad, estos estándares de producto específicamente para cortafuego. Además de estos materiales deben tener una resistencia igual a superior al elemento estructural o no estructural, pero nunca menos a 1 hora. Y esto precisamente va relacionado de acuerdo al tipo de edificación. Por ejemplo, nosotros tenemos un hospital. Vamos a ver el ejemplo de un hospital dentro de la categoría 2 que nos está poniendo aquí en la norma sismo resistente. Y dentro de esta categoría 2, si suponemos que este hospital puede tener alrededor de 5 pisos, un hospital de 5 pisos es más o menos como de 1.500 metros cuadrados, corresponde a una categoría 2, ¿ok? Si nosotros tenemos en consideración esta categoría, realmente dentro de la clasificación que debería considerar tanto los muros cortafuegos, los cerramientos, muros divisorios, muros interiores, cubiertas, escaleras, tienen que ser los considerados en esta columna 2, es decir, muros cortafuego deberán de ser al menos de 2 horas y media de resistencia al fuego. Muros de cerramientos de escaleras, 2 horas. Muros divisorios de 1 hora y media. Y entonces aquí la norma sismo resistente nos va dando indicaciones de cómo hacer precisamente esta compartimentación de acuerdo al tipo de riesgo. Ahorita vimos el ejemplo de un hospital, pero para lo que son instalaciones eléctricas, específicamente, ¿qué nos menciona? Bien, igualmente el código eléctrico para instalaciones como subestaciones, cuartos eléctricos, plantas generadoras, plantas termoeléctricas, nos menciona que todas las aberturas alrededor de los cables que pasen por paredes resistentes al fuego, tabiques, pisos o techos deben protegerse con materiales mediante métodos adecuados. Ahora, ¿cuáles son esos métodos adecuados? Y aquí nos hace mención de instalaciones que tengan más de 600 volts nominales o menores, los dispositivos de control y las instalaciones secundarias que formen parte del bus en una canalización metálica se deben aislar con materiales del circuito primario mediante barreras cortafuego. Entonces, aquí nosotros ya vamos encontrando que en diferentes tipos de normativas vamos encontrando diferentes tipos de requisitos. Ahora, esta protección, por ejemplo, para la parte de transformadores, nos indica que, ¿qué es la resistencia al fuego? Nos menciona que las paredes y los techos de las bóvedas de los transformadores, de igual manera,
tienen que tener una resistencia estructural, y aquí nos habla de la resistencia a la estructura, para las condiciones de uso y además con una resistencia mínima al fuego de 3 horas. Es decir, la resistencia estructural en donde se tengan los transformadores debe ser de al menos 3 horas. Por su parte, la Ley de Vivienda Segura, ¿qué nos menciona? Los cuerpos de bomberos realmente son los responsables, de acuerdo a lo que describe esta ley, para la realización de las labores de inspección, en la parte de prevención de incendios y en la parte de seguridad humana. Ahora, particularmente los establecimientos públicos de comercio e industriales deben informar, digamos, a la entidad el cumplimiento con las normas en seguridad de manera general, es decir, con la norma sismorresistente. Pero podría entenderse por inspección de los sistemas de protección contra incendios solo los sistemas activos, pero como ya vimos en las descripciones de la norma sismorresistente, también se engloban los sistemas de compartimentación y los sistemas de protección pasiva. Y entonces, de alguna manera, estas revisiones también deberían considerar la parte de los sellos cortafuegos y la compartimentación. Esto es lo que nos menciona en general los requisitos de las regulaciones en Colombia. Y ahora vamos a pasar a lo que son los requisitos de las normativas en Perú. En Perú nosotros tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, tenemos de igual manera un Código Nacional de Electricidad y tenemos una relación con la normativa extranjera de NFPA. Y aquí me gustaría hacer mención específicamente de lo que es el Reglamento Nacional de Edificaciones. Aquí se menciona dentro de este reglamento que es de aplicación obligatoria para todo lo que es el sector público y privado. Y entonces también nos menciona que las personas responsables en realizar esta inspección son precisamente los inspectores, donde tienen que tener un cuaderno de obra, tienen que revisar todas las instrucciones, los formularios, digamos, de cómo se está ejecutando la obra y cuál es el cumplimiento con este reglamento, para así emitir de alguna manera un permiso de operación y para poder cumplir con el Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahora, ¿qué nos menciona este Reglamento Nacional de Edificaciones en la sección A010, que son la parte de consideraciones generales del diseño? Realmente aquí nos hace mención sobre cómo deben ser compartimentados diferentes elementos de un edificio. Por ejemplo, la parte de escaleras tienen que ser protegidas contra el fuego y el humo, igual constituidas con materiales resistentes. De igual manera nos menciona que donde tengamos, digamos, escaleras con resistencia al fuego y que tengamos una altura de más de 15 metros medidos del nivel de piso terminado hacia arriba, la resistencia al fuego tiene que ser de 60 minutos. De igual manera, si incrementa esta altura hasta los 72 metros, la resistencia también incrementa al doble de la resistencia anterior, que en este caso sería de 2 horas, mientras que más allá de 72 metros de altura de un edificio, se debe considerar que esta escalera tiene que ser protegida por 3 horas. Ahora, específicamente en la parte de requisitos de seguridad, ¿qué es lo que nos menciona esta norma? Realmente aquí, de igual manera, nos hace una categorización de manera textual de cómo son los tipos de edificios, de acuerdo también al tipo de riesgo. Y entonces nosotros aquí tenemos requisitos específicos de seguridad que se deben cumplir precisamente para salvaguardar la vida de las personas, pero también preservar el patrimonio y la continuidad de la operación. Qué importante es, evidentemente, que reduzcamos el riesgo para las personas, pero de igual manera que el código describa que se deben minimizar las pérdidas económicas. Ahora, dentro de la parte de, digamos, los muros, las descripciones de muros cortafuego, aquí nos menciona que los muros cortafuego tienen que estar ensayados bajo estándares, como lo puede ser estándares de curva de ensayo, que es el ISO 834, ASTM 119, y aquí precisamente estos estándares son la base para poder establecer, digamos, mediciones en laboratorio de cómo se comportan los materiales cortafuego.
no solamente los muros, diferentes tipos de materiales. Y entonces, de alguna manera, también se llega a describir dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones que se debe presentar un proyecto específico para lo que son los sellos cortafuego, es decir, tenemos que tener comprobaciones documentales de cómo se está haciendo ese sello y además este tipo de, digamos, elementos tienen que cumplir o tienen que estar descritos en el directorio UL vigente. Y si usted tiene duda de si algún tipo de, digamos, sistema, producto en general que le estén ofreciendo cumple con este directorio o está descrito en este directorio, UL tiene una página en donde usted puede revisar de manera gratuita que se llama IQUL. Aquí usted puede buscar cuáles son todos esos materiales listados. IQUL.com, usted busca todos esos materiales y puede encontrar todas las aprobaciones y certificaciones de un sistema o producto en específico. Adicional a esta condición que nos menciona la norma o el Reglamento Nacional de Edificaciones, de igual manera nos hace descripciones dentro de una edificación, qué resistencias debemos considerar de acuerdo al tipo de riesgo que se esté considerando para cada uno de los elementos. Por ejemplo, para lo que son los marcos de puertas cortafuego, tenemos que tener una resistencia aproximadamente de 3/4 de resistencia de la pared. De igual manera, por ejemplo, por mencionar algunos, los muros interiores y losas tienen que tener una resistencia de 2 horas. Los ductos para la evacuación de gases, y esto pensando en que los ductos atraviesan muros, paredes y demás, y losas y demás, las resistencias tienen que ser de aproximadamente 1 hora. Y entonces aquí nosotros encontramos diferentes requisitos de cómo podemos desarrollar precisamente el proyecto que nos indica esta norma que se desarrolle. Ahora, para la parte de hospedajes, para la parte de hoteles y el sector salud, se dan requisitos específicos en donde de igual manera se tienen que compartimentar diferentes áreas de riesgo, dependiendo, por ejemplo, para hospedajes, si se tiene alguna acumulación de humos, donde se tenga tal vez la exposición a algún tipo de grasas y demás que puedan generar algún tipo de propagaciones, bueno, también se debería hacer esta compartimentación. Mientras que para la parte del sector salud, dependiendo del número de niveles que se tenga dentro de un edificio, se tiene que tener una resistencia mínima. 3 niveles 1 hora, 4 niveles 2 horas. Y evidentemente, entre más vayamos teniendo niveles, pues los requisitos van a ir incrementando de igual manera. Ahora, para la parte de lo que son las áreas de riesgo del sector salud, sabemos que tenemos diferentes áreas de riesgo dentro de un hospital, que pueden ser las calderas, calefactores, y esto pensando que, digo, los enfermos necesitan tener agua disponible, caliente, hay laboratorios, hay talleres de mantenimiento, salas de basura, y esto pensando que pueden ser áreas infecciosas y áreas donde se tiene el guardado de ropa. De igual manera, la resistencia al fuego requerida para estas zonas es de 1 hora. Ahora, pasando a lo que son el Código Nacional de Electricidad, este menciona que es obligatorio para todos los tipos de industria, ¿ok? Y entonces, ¿qué tipos de industrias tenemos en Perú? Tenemos industria minera, tenemos algunas plantas termoeléctricas, podemos tener algunas industrias manufactureras, y entonces, de alguna manera, también nos hace una recomendación o nos hace una petición sobre cuáles deberían ser los requisitos para cada uno de los diferentes elementos que tengamos dentro de nuestras instalaciones. Y, por ejemplo, cuando nosotros tenemos cables que no tienen una resistencia al fuego, se debe considerar, digamos, que precisamente el cable no propague la flama. Hay algún tipo de, digamos, materiales que se pueden considerar como parte de esta, digamos, es una protección adicional que se le da al cable para recubrirlo y precisamente para evitar que el cable sea un propagador de llama.
De igual manera, este tipo de materiales cumplen con estándares establecidos como el estándar IEC. Ahora, la parte para la propagación del fuego, de igual manera, menciona que cuando se atraviesen, digamos, todo lo que son muros y losas, pisos y demás, tienen que tener una resistencia al fuego. Esa resistencia al fuego va a ir cambiando de acuerdo a también el tipo de sala que tengamos. Y, por ejemplo, aquí tenemos diferentes tipos de penetraciones que pueden ser barras canalizadoras, pueden ser algunas bandejas portacables, cables de comunicación, separaciones precisamente a través de pasos cortafuego, cables de fibra óptica. Y estas clasificaciones nos mencionan que la resistencia al fuego que debería considerarse es de 2 horas. Y entonces aquí nosotros tenemos una referencia de cómo podemos ir nosotros generando esos proyectos que de igual manera nos solicita el Reglamento Nacional de Edificaciones. Me gustaría hasta aquí hacer un resumen de todo lo que hemos visto y hacerles ver que los reglamentos o los códigos de construcción que tenemos en estos países como Perú y Colombia nos denotan algunos requisitos. Ahora bien, si usted necesita extender esta información, estamos contentos de ayudarle. Ahora, en caso de la agenda que cubriremos el día de hoy, precisamente va a ser solamente la parte de los casos de incendios, los sistemas de seguridad, la parte de compartimentación, que ya vimos, y los requisitos de los códigos. El día de mañana, recuerde que tenemos la parte 2, el módulo 2, donde hablaremos acerca de los estándares de ensayo, cuáles son los sistemas no funcionales, cuáles son los sistemas que sí funcionan, cómo se debe realizar una instalación adecuada y de igual manera una inspección adecuada. Y finalmente daremos unas breves conclusiones. Recuerden que tenemos diferentes servicios de ingeniería que usted puede considerar. Tenemos seminarios técnicos como estos. Tenemos también la capacidad de ayudarle con algún tipo de especificación para sus proyectos, especificaciones técnicas. También la parte de generación de información técnica, si es que así lo requiere, servicios postventa, en dado caso de que ustedes tengan algún proyecto en ejecución, podemos darle esta asesoría completamente en sitio, gratuita, asesoría telefónica. Contamos con las aprobaciones de los productos. Si usted gusta hacer comprobaciones de estos productos en el directorio UL, tiene toda la libertad, pero si gusta ahorrarse ese tiempo, podemos nosotros hacerle esta búsqueda y entregárselos a usted. Ahora, recuerde que también la parte de los sistemas cortafuego están disponibles como parte de la librería BIMCAD para los planos que usted puede estar generando dentro de sus maquetas virtuales. Y entonces, quiero agradecerle mucho el tiempo sobre la atención a este webinar. Recuerde que el día de mañana vamos a ver los temas restantes. Muy importante que usted se quede con nosotros y por ahora quiero agradecer toda su atención. Me gustaría saber si hay algún tipo de pregunta. Me gustaría ver si alguien gusta hacer alguna pregunta para poderla contestar. Me parece que hay 3 preguntas y por lo tanto yo voy a publicar una encuesta de si le gustaría ser contactado por Hilti. Si nos puede ayudar con esta, mientras voy leyendo sus preguntas. Y entonces vamos a pasar a la primera pregunta que nos dice, aquí nos menciona José Ernesto, en general, material de aseguramiento, sé que depende de cada país. Es posible que las protecciones pasivas nos permitan segmentar áreas de fuego ante una póliza. Realmente sí. Regularmente todo lo que son los requisitos de lo que son las aseguradoras van alineados con los requisitos del código. Incluso ellos se basan muchas veces en requisitos, digamos,
de códigos internacionales, como puede ser el International Building Code. Entonces, el International Building Code, y digamos, en referencia a los estándares en los que se basan los sistemas de compartimentación, cumplen precisamente los códigos que necesitamos, cumplen UL 1479, ASTM E814, digamos que están alineados, y entonces al momento de nosotros presentar este tipo de aprobaciones o normas UL, estaríamos en concordancia de igual manera con lo que son los requerimientos de la póliza. Entonces, ahí, bien, muchas gracias, Ernesto, por tu pregunta. Tenemos otra pregunta de Víctor Alejandro. ¿Cómo se puede tener contacto para tener más conocimiento? Aquí me gustaría, Víctor Alejandro, si nos puedes escribir, nos puedes dejar tus datos, y nosotros podemos contactarte directamente, dependiendo del país en el que estés, podemos hacer esta búsqueda contigo para poder apoyarte. Si respondió Víctor Alejandro que quiere ser contactado, básicamente lo vamos a estar poniendo en contacto. Recuerde que tenemos nosotros una fuerza de ingeniería, una fuerza de ventas y de ingenieros a lo largo de todos los países, ¿cierto? En las principales ciudades, y también tenemos, ¿cierto?, nuestro servicio al cliente que puede estar apoyando. Pero idealmente nuestros ingenieros por país cubren la totalidad del territorio, entonces va a tener ahí su soporte en el caso que lo necesite. Bueno, entendiendo que lo necesita. Listo. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Recuerden que el día de mañana vamos a tener la segunda parte de este webinar. Entonces, ahí vamos a poder ya hacer todo el cruce de información con respecto a los estándares y también al tema de la inspección, que es muy importante para continuar con la parte de los requisitos del código. Exacto. Paloma, igual estoy dejando un call to action ahora para que todos puedan acceder y puedan visualizar los webinars que tenemos, ¿cierto? Voy a aprovechar de compartir pantalla. Voy a tomar la libertad. Deme un segundito. Entonces tenemos, ¿cierto?, bastantes webinars que ustedes pueden estar accediendo. Tenemos claramente el programado el del día de hoy, con la sesión justamente de mañana, simplemente para los que no están registrados todavía en la sesión del día de mañana. Simplemente tienen que estar logueados y darle acá a registro. Claramente el registro de la sesión del día de hoy ya terminó, pero recuerden que tenemos una serie de webinars agendados para lo que queda del año, tanto como anclajes, ¿cierto? Y también como para refuerzos post-instalados. Simplemente para los que están interesados en el tema de rebar, de longitudes de desarrollo, de extensiones de concreto, tenemos una serie muy potente, desde lo más básico hasta lo más detallado del nivel de diseño, justamente para este tipo de análisis. Así que pueden chequear justamente los webinars, y siempre, ¿cierto?, los invitamos a que en la pestaña de educación puedan chequear justamente cuáles son los eventos que hemos realizado. Es una biblioteca básicamente de pura literatura y puros videos, ¿cierto?, técnicos, de eventos, de webinars. Para los amigos que les interesa el tema sísmico y estructural, tuvimos eventos muy potentes en Chile, conversaciones sobre fuego y cortafuego en México, bastante interesante, que, ¿cierto?, de los que están conectados el día de hoy le pudiera llamar la atención. Y una serie de también webinars asociados a temas de cortafuegos, software, servicios, fijaciones en acero, fijaciones en concreto, y claramente lo que tiene que ver con cortafuego y compartimentación. Así que los invito a que entren a la página y se puedan registrar y puedan visualizar también los webinars. Y claramente hay una pestaña de preguntas, ¿cierto? Hay preguntas, ¿verdad?, que pueden hacer, y nuestra comunidad, nuestros expertos técnicos también van a estar haciendo las consultas. Así que eso sería por mi parte, Paloma. Muchas gracias, Mario. Tenemos una última pregunta de José Ernesto Hernández. Bueno, aquí nada más comentarte, Ernesto, que como tal, de este webinar pueden obtener un diploma ingresando a Skillty. Igual, Mario, ahorita tú les puedes enseñar cómo realizarlo. Y estamos preparando algo en el futuro para poder hacer este tipo de capacitaciones específicas para normas.
Entonces, esténse muy atentos porque muy probablemente a mediados de tal vez el siguiente año ya podamos tener algo en específico para platicar acerca de los requerimientos de los códigos más a profundidad. Entonces, sí. Exactamente, exactamente. Yo, Víctor, estoy poniéndome en contacto inmediatamente con el gerente de ingeniería de Perú para que ponga en contacto a un ingeniero de campo con tu persona. Así que eso básicamente. Perfecto. Pues muchas gracias por su tiempo. Yo creo que podemos ir cerrando el webinar, Mario, y nos vemos el día de mañana para el módulo 2. Exactamente. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo lugar. Así que un abrazo grande. Muchas gracias. Que descansen. Hasta luego.